toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar, y contra la corriente navegar, ser diferente. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Estamos viendo la clase de Efesios. Estamos en el capítulo 5. La semana pasada veíamos este gran pero, el pero, que es una conexión a la cláusula mencionada, término usado por los romanos en sus leyes, y Pablo, siendo abogado en Jerusalén y entendiendo bien las leyes romanas, quien fuese a las misiones por esa bendición que Dios le había dado, la utiliza en esta parte. Ahora vimos tres conceptos importantes. Uno de ellos es la fornicación, el otro es la inmundicia y el otro es la avaricia. El día de hoy Pablo continúa haciendo este paralelismo rabínico y va conectando los hilos. Reiteramos capítulo 4, versículo 18 y 19, dice: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces ese es el hilo que lleva Pablo. Y luego en el capítulo 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y luego el otro punto es el versículo 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es interesante en este contexto cómo lo va desarrollando el apóstol Pablo, porque en su desarrollo Pablo lo que está haciendo es que está mencionando las prácticas de ellos, lo que éstas eran, y después lo que hacemos nosotros es que lo aplicamos a nuestra vida el día de hoy. La práctica de Afrodita, la práctica de Artemisa, la práctica del culto a Adriano, estas prácticas que eran muy normales para ella. Ahí por el mes de marzo, aproximadamente al inicio de cultivar todo,
se hacía una de las prácticas que desarrollaba muchísimos problemas y sobre todo la idea de la lascivia. La palabra lascivia es toda clase de exceso con ausencia de restricciones. En varios puntos se utilizaba en el primer siglo para aquella parte perversiva, sensual, pero también se utilizaba para la parte del baile. El baile, el cual provocaba normalmente la excitación sensual de todos aquellos quienes participaban de ellos. Y ahora Pablo lo que va a hacer es que va a ligar la otra parte que es importante, no solamente la avaricia, no solamente la inmundicia, no solamente la fornicación, liga esta parte que tiene que ver con el vino, Y los griegos, hermanos, los romanos, los que vivían en Éfeso, entendían bien este concepto. Sépase que en aquellos tiempos no había ni existía tal vez la metodología que existe el día de hoy, y si lo había, no se menciona en la Biblia porque no era parte de la cultura por donde se está escribiendo la Biblia. Esto es, por ejemplo, en las montañas de Perú se utiliza la coca con el propósito de estabilizar a la persona para la altitud, y después se llevó a cabo un proceso químico para venir a hacer lo que plantea la droga. La idea que queremos plantar, lo que enseña Dios, es la parte de la palabra disolución. Disolución que tiene que ver con la falta del dominio propio, del control. Una palabra que se utilizaba en forma sinónima, no solamente era ella, sino la parte de estar ebrio, la ebriedad. La ebriedad, lo que hacía es que la ebriedad tenía como resultado la disolución. ¿Qué es la disolución? La disolución indica a una persona que no tiene freno, que no tiene control. Si se conecta la parte de fornicación, inmundicia, avaricia con la disolución y con la embriaguez, tenemos lo que se entendía como lascivia, una idea general de todo lo que esto provocaba. Ahora, los griegos y los romanos, muchos de ellos tomaban vino por la práctica de las festividades paganas que se iniciaban en el mes de marzo, y otros tomaban vino porque pues el vino normalmente hace feliz a una persona. Los rabís del primer siglo cuentan esta adaja, habla acerca de la degeneración del ser humano cuando se encuentra de una manera ante ello, y lo hacen a través de 4 animales, ¿no? Entonces dicen, el ser humano cuando llega al campo se transformó de pronto en un buey, y de pronto en un mono, y finalmente en una serpiente. Y entonces decían, ¿cómo es eso? Sí, esto es que cuando la persona llega al campo, a las vendimias, a tomar vino, se va degenerando, que pasa de ser un ser humano con sus 5 sentidos a un buey, que tiene que ser jalado y controlado por las seres que están alrededor. ¿Alguien vivió con una persona que se emborrachaba, hermanos? Levante la mano. Okay. Entonces ustedes entienden lo que pasa, es que cuando una persona toma, pierde todos los sentidos, y la única manera de moverlo es como a un buey. O sea, lo tienes que jalar, lo tienes que cargar, lo tienes que llevar. ¿Tantos de acuerdo? Y luego viene a ser la parte del mono, porque el mono se degenera de tal manera que hace cosas que no convienen. Ese chistosito, hace todo es broma, etcétera, etcétera. Y finalmente como una serpiente. ¿Por qué? Porque la persona que se embriaga tiende a llegar un momento en que se va a arrastrar en la tierra. O sea, hay mucha gente que pierde toda su sobriedad que llega a la tierra. Lo que tenemos que entender en el concepto de ellos es esta parte de disolución. Esto es que se va haciendo de tal manera que esa persona viene a tener una mala reputación entre todas las personas que lo conocen, y como culpabilidad es el licor, el vino. Muchos dirían, bueno, si la persona no tomara, sería una excelente persona, sin ningún problema. Pero en el momento que la persona se emborracha y toma, cambia totalmente su persona. Muchas mujeres que viven con alcohólicos dicen, si mi esposo no fuera un borracho, no fuera alcohólico,
realmente pues seríamos felices, lo que hace un alcohol, el principio del alcohol. En Tito capítulo 1, en el versículo 6, cuando se da la noción de los ancianos, los requisitos del presbítero, dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí habla de la gente que era viuda, los que habían enviudado, dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de, ahí está la palabra, disolución y de rebeldía. ¿Por qué disolución? Era alguien que no tenía sobriedad, que no tenía control de sí mismo. Lo cual no solamente el día de hoy lo causa el vino o el licor. En los barrios de México lo más barato es el pulque. El pulque también causa disolución. También se embriaga una persona, pierde la sobriedad. En las montañas de Colorado, donde ahora ya es legal, cuando fumas marihuana también causa disolución. Dicen ahí, you get high. Entonces la Biblia no tiene que decir directamente una lista de las drogas que causan disolución o que pierde la persona sobriedad. No tiene que hacerlo, porque el punto de todas las cosas tiene que ver con llegar al momento de estar ebrio, en este caso. Bueno, el día de hoy también saben todos ustedes que el licor causa disolución, la cerveza causa disolución, la cocaína causa disolución, la heroína causa disolución y todo aquello que hace que pierdas control totalmente ¿de qué? De tu cuerpo. Entonces aquí entra una parte interesante en la Biblia. La pregunta sería, ¿cómo aplica esto a nosotros? En el primer siglo, lo que era más popular era esta parte del vino. Y hace muchas clases explicamos la diferencia entre vino y jugo de la vid, no solamente en sus palabras griegas, en sus palabras hebreas, ¿ok? Entonces aquí la idea es que los hijos no pueden estar acusados de disolución. O sea, el día de hoy te diríamos, si alguien quiere ser anciano y su hijo se apellida Mota, ¿me entienden? Pues es incongruente porque está fumando. Y lo mismo es acusado de disolución. Aunque no lo hayan visto, el hecho de que fume algo que lleva a la ebriedad ya es disolución. Lo mismo sería la cerveza, el licor y todas las demás drogas de las cuales estamos hablando. Ahora, llega el punto en que uno llega a culpar estas drogas o cosas que causan disolución y uno dice es que no tengo control de ello, y es verdad. Es verdad que hay gente que es alcohólica y que no tiene control de ello. El problema es cómo llegó a esa adicción de tal manera que necesita su cuerpo de ese tipo de droga. Cuando regresamos a Efesios, el contexto del vino a lo que vamos a entrar tiene que ver con lo que los griegos creían. Para ellos, todos tenían dioses, ¿ok? Dioniso era el dios del vino, era el dios de la agricultura y era el inspirador de la locura y el éxtasis. Es más, la propia palabra éxtasis es una palabra griega muy interesante que se translitera después al español y al inglés, pero el éxtasis era esta parte de lo cual hacía ello. Ahora, le voy a hablar por un momento a todos aquellos que en su vida pasada se emborracharon. ¿Me permiten solamente por la edificación del pueblo de Dios? No para tener una lista aquí de quienes ya lo hicieron, aunque yo tengo ya en mente quiénes, pero quiero que ustedes solitos recuerden cuando servían a la inmundicia. ¿Podría levantar la mano quién realmente A ver, hasta arriba. No le temo, hermano. Ahí está. Uno, nada más uno. 2, 3. No, amado Leonardo, hazla con las dos. Hazle así. Hazle así. No, levántela. Ahora dice Romanos, os avergonzáis. A ver, levanten la mano todos. Ok, entonces ahí tenemos a los Ahí está. Ahora, ¿en qué momento empiezas a perder el control de tu cuerpo? Les pregunto a ustedes, ¿no es cierto que cuando uno empieza a tomar, llega un momento que pierde el control?
Y cuando uno toma mucho, llega un momento que necesita más para perder el control, aunque hay un sistema de ebriedad. Aún la policía, cuando te detiene, marca el alcohol que tienes, y eso determina si puedes manejar o no. Ya lo dicen de una forma más moderna el día de hoy, ¿verdad? No está capacitado para manejar. En pocas palabras, está borracho. Entonces, aquí la idea, hermanos, es que lo que hace Pablo es que llama a esta idea que ellos creían. Dioniso era uno de los dioses olimpos más antiguos que existían. Es más, la palabra misma se conforma de dos. Una es theos, porque se creía. Estas son fábulas, ¿ok? ¿Sí entienden lo que es una fábula, ¿verdad? Una fábula es una leyenda que se hablaba entre ellos, lo cual no era verdad. Estaba formada de cosas mentirosas para llegar a una realidad, lo cual ellos lo creían. Así que Dioniso se creía era hijo de Zeus. Ahora, Zeus, dentro de la mitología griega, es el padre de los dioses. Él tiene intimidad con alguien que se llama Semele, según las distintas versiones, que era una relación extraconyugal, porque se acuerdan ustedes que Zeus, no sé si recuerdan cuando les di mitología griega. ¿Alguien se acuerda, hermanos? Que puse la gráfica en el libro de Hechos. A ver, hermanos, ¿quién era la esposa de Zeus? ¿Quién era? Era la esposa de Zeus. Pues decía, ¿quién era? Okay. Era la esposa de Zeus. Cuando Hera se da cuenta que Zeus se mete con Semele, lo que hace es que en un momento de celos le empieza a reclamar a Zeus. Y lo que hace Zeus para calmar todo este problema, lo que hace es que calcina y quema a su amante Semele, la cual estaba embarazada de Dioniso. Pero al calcinarla, al quemarla, lo que hace es que decide sacar del vientre a Dioniso y lo coloca sobre su muslo. Y al colocarlo sobre su muslo para acabar la gestación y poder nacer, en ese momento Dioniso viene a ser un dios. Porque ya no solamente era hijo de un dios, sino que nace dentro de la idea de ¿qué? De un dios. Ahora, lo que sucede con él, según la historia de los griegos, no digo historia, pero la fábula de los griegos, que es la palabra correcta, ¿ok? Ella, aturdida y confusa, la mortal acude a Zeus para solicitarle pruebas que confirmen sus poderes divinos. Tras múltiples rechazos, el dios Olimpo desató su ira y acabó carbonizando a Semele. Ante tal situación, Zeus decide rescatar a su hijo del vientre de su madre e implantarlo el embrión en su muslo. Fue en ese momento cuando Dioniso dejó de ser mortal y se convirtió en un dios de pleno derecho. Dioniso es considerado el dios del vino, el patrón de la agricultura y el inspirador de la locura y el éxtasis. Aún si ustedes han visto la película Caminando sobre las nubes, levanten que han visto esa película, muy bonita esa película, Caminando sobre las nubes, una película romántica. En la película Caminando sobre las nubes, Anthony Quinn, ¿recuerdan ustedes a Anthony Quinn? Un gran actor mexicoamericano. Anthony Quinn la hace del padre, y su esposa, quien es la matriarca de toda esta viña, de todos estos viñeros, cuando hacen la vendimia, lo que hace es que hace una invocación a los 4 vientos con un caracol de mar. ¿Alguien recuerda esa parte? Entonces los aztecas tenían estas creencias, convicciones de los dioses antiguos, porque le daban a cada parte de la creación el nombre de un dios. Estaba el dios de la lluvia y el dios de la tierra y el dios de la luna y todos estos dioses. Los griegos tenían este concepto, pero ellos habían humanizado los dioses, era diferente. Y en la humanización de los dioses, ellos dicen, ¿quién es el dios del vino? Y decían Dioniso. ¿Quién es Dioniso? El hijo que tuvo Zeus con Semele, y Semele la calcinaron porque se airó Zeus, y finalmente quedó Dioniso, quien creció del muslo de este Zeus. Pero como es el dios del vino, por ende, la fábula dice, Dioniso salió, y al salir se fue por todo el mundo, y entonces vino a enseñarle a los mortales todo lo que tiene que ver con agricultura. Y
cuando los griegos y ya después de los romanos tenían la vendimia, o sea, sacaban la cosecha, le daban las gracias ¿a quién? A Dioniso, quien era quien les había enseñado. Ahora, el detalle con Dioniso es que según ellos, cuando fue enviado, cuando se fue, él mismo fue educado por las ninfas de la lluvia y el sileno que vivían en el monte Nisa. Esto es muy interesante porque ¿a quién no le gusta la historia? A ustedes. Ahorita les voy a dar la parte de ustedes. Que no les gusta la historia, les voy a decir por qué no traten de emborrachar. Pero para los demás les voy a decir por qué hace sentido todo esto, ¿ok? Porque el día de hoy, cuando visitas, por ejemplo, las ruinas en Bet Shean, en el norte de Israel, todas las ruinas antiguas tienen un templo dedicado a Dioniso. ¿Ok? Y Dioniso, quien fue criado por las ninfas, para que tú me llegues a entender, son las que lo criaron, pero con ellas tendían a bailar, a cantar, y aunque eran sus nanas, vinieron a ser también sus amantes. ¿Ok? Levanten la mano que me está siguiendo, hermanos. Ok, todos estamos aquí todavía. Entonces, en la idea de ellos es lo siguiente: cuando él se va moviendo, se le empieza a llamar el libertador. ¿Por qué? Porque según ellos liberaba al ser humano a través de lo que él le había enseñado a todos. Y escucha, cualquiera que vive con un alcohólico borracho, cuando les preguntas por qué toman, por qué se gastan todo su dinero, todos te dicen, es porque se me van todos los problemas, se me olvida todos los problemas, me siento libre. Y entonces los griegos decían, si tú fuiste quien ayudaste a cultivar y a llegar al punto del vino, tú eres el libertador, tú eres el que nos libera. Ahora, ¿pero qué sucede después de ello? Después de ello, cuando una persona se emborracha, no tiene ¿qué, manos? Y también se le ¿qué? Se le olvidan ¿qué? Todas las cosas. Por lo tanto, la mayoría de las violaciones que se dan en las universidades de Estados Unidos suceden en las casas fraternales después de una buena borrachera que se dan todos los estudiantes. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Porque aún para ser parte de una fraternidad tienes que pasar por un cierto tipo de iniciación. Y si alguno ha visto alguna película de comedia, se da cuenta que la iniciación siempre tiene que ver con ¿qué? Tomar un gran barril o tomar tanto alcohol, de tal manera que pierden ¿qué? El sentido, y cuando se levantan están todos y quién sabe qué me pasó, no lo sé. Aún las violaciones que se dan el día de hoy, la mayoría se dan a través de ello, a través de hacer que alguien tenga disolución y se pierda. Por eso en los bares, hermanos, tienen mucho cuidado, porque les echan pastillas para que la gente llegue a perder ¿qué? El sí, y después puedan violarlas. Esta es una de las ideas que suenan en el mundo moderno. No está alejado de lo que pasaba en aquellos tiempos, cuando había el festival de la vendimia y se le daba las gracias a Dioniso. Como los griegos no veían mal la parte de la sexualidad, lo cual lo vimos la semana pasada, Dioniso les invitaba, les ayudaba y le agradecían, porque imagínense una persona, hermanos, no solamente es liberada por todas sus presiones y todo su estrés, sino que después entra a la casa de las sacerdotisas de Afrodita o a los prostíbulos que existían en aquel tiempo y hace lo que tiene que hacer, y para esa persona llega un momento que se le ha dado el permiso a la locura y al total éxtasis. Por eso, cuando ustedes ven un teatro como este teatro que se encuentra en la región de Anatolia, que es el teatro más antiguo preservado, mejor de más de 3000 años, le agradecen todos al teatro, ¿a quién? A Dioniso, porque Dioniso es el creador de la comedia y de la tragedia. ¿Por qué? Porque dicen, la comedia viene después de Dioniso y la tragedia también viene después de Dioniso. ¿Por qué? Porque resulta, hermanos, que los problemas más grandes que tiene el ser humano tiene que ver cuando tienen disolución. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Esto es, ¿por qué adulteraste? Es que me emborraché, perdí y ahora tengo un hijo que ya ni modo, lo tuve borracho. No era yo.
Entonces es una gran tragedia. ¿Cuándo se matan más? Cuando tienen disolución. Cuando hay droga es cuando normalmente la gente pierde el control de sí mismo y comete grandes atrocidades. Entonces los griegos decían, ya que Dioniso es el que libera, pero también Dioniso es el que causa ciertas cosas, ¿qué hace? Los mejores comediantes, los más chistosos, la gente que causa risa, no solamente porque es chango, mono, recuerdan la parábola rabínica, sino también porque dicen todo y no tienen freno, es cuando la persona se emborracha. Porque hay un dicho popular que dice, el niño y el borracho dice siempre la verdad. ¿Por qué? Porque el borracho o la persona que según nunca le puede hablar a su cónyuge, que nunca puede hablar con ella, que no tiene palabras, nada más dale unas cuantas copas y le empieza a decir todo en su vida. Levante la mano si solamente soy yo el que ha visto eso en toda su vida. ¿Se dan cuenta? Entonces decían, veían y estaban riendo y todo, y entonces decían, la comedia fluye gracias a eso, donde los propios actores a veces tenían que tomar para ponerse happy y poderse poner ya sea en tragedia o en comedia, y los teatros los hicieron realmente basado en ello. ¿Por qué la historia es importante? La historia es importante porque te dice que en aquellos tiempos muchos se emborrachaban dándole gracias a Dioniso o culpaban indirectamente a un dios en vez de culparse a sí mismos. Es que yo no lo hice, fue Dioniso que lo hizo. ¿Qué? ¿A través qué? De mí. Imagínate el día de hoy si las cortes judiciales hicieran lo mismo. El borracho iba manejando y mató a 3 o 4 personas borrachos. ¿Es una tragedia, hermanos? Totalmente. Ahora que no, yo no lo hice, fue el licor. Entonces ¿qué? ¿Agarran el licor y lo meten a la cárcel? Pues en aquellos tiempos decían, yo no lo hice, fue Dioniso. ¿Y qué crees? En muchos casos tenían la libertad gracias a ello. Voilà. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que ahora culpamos la materia en vez de culpar al hacedor de la materia. Esto es, decimos, yo me emborracho, pero es por la bebida. Es la que me quita la sobriedad. No soy yo, es la bebida. O sea, que si la bebida nunca estuviera aquí no habría un problema. O sea, no soy yo el que estoy sujeto al casino, es el casino. Si no lo hubieran puesto en barco aquí en Illinois, no tendríamos ningún problema. Si estuviese en Aurora, no tendríamos problema porque tendría que viajar. Pero ¿qué sucede, hermanos? Nosotros como seres humanos a través del tiempo siempre le quitamos a nuestra persona la responsabilidad de rendir cuentas y le queremos echar la culpa siempre a alguien más. Para los griegos, el culpable era ¿quién, hermanos? Dioniso. Por eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo conecta la parte de la avaricia, la parte de la inmundicia y la parte de la fornicación, lo conecta al licor. ¿Por qué, hermanos? Porque en la mayoría de los prostíbulos, aún el día de hoy, ¿qué es lo que se hace primero, hermanos? A ver, primero se pierde la sobriedad. ¿Por qué? ¿Por qué pierden primero la sobriedad, hermanos? Porque entre más pierdes la sobriedad, agarras valor o te pueden quitar todo tu dinero. Por eso los bares están más ocupados los viernes y los sábados y el 15 y el 16. Y ahora se ha vuelto muy popular, como la gente se quiere creer rica y dice que tiene mucho billete, se pone en su barrita, en su basement o en su casa. Y se siente bien importante. ¿A poco no? Y dice, voy a tomarme esta, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para relajarme. Ahora, muchachos, Emma, tú nunca has tomado licor, pienso yo. Tú es totalmente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, ¿por qué no queremos que te metas a una fraternidad? Por el riesgo que esta compete. Por los riesgos que esta trae. ¿Por qué no queremos que una joven ande entre adultos en medio de borrachos? ¿Por qué, hermanos? Por los riesgos que estos competen. Ahora, eso es el día de hoy, pero en aquellos tiempos, ¿qué dice Pablo? ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Pablo le dice a la iglesia lo siguiente. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ok, ahora vamos a entender y vamos a darle esto. En la vida gentil estaba infiltrada en la iglesia toda esta idea, pero Pablo ahora va a condenar no solamente si tú lo haces, si tú apoyas a quien lo hace.
Eso es lo que va a hacer Pablo, hermanos. Pablo va más allá. Dice en Efesios capítulo 5, en el versículo 5, dice: porque sabéis que ningún fornicario o inmundo, avaro, que es idólatra, porque estaba conectado a la idolatría, porque Dioniso era un ídolo. A Dioniso lo adoraban, hermanos. Es como si tú pusieras una bandera de corona en tu casa, para que me entiendas. No hablo de la corona eterna de la semana pasada, hablo de la cerveza. ¿Ok? A Dioniso lo adoraban. O sea que tú tienes que entender que no tiene que ser una imagen humana para considerarlo ídolo. Que el ídolo es ídolo en el momento que el ídolo toma eso en tu corazón. Y entonces, ese ídolo está conectado a otras cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque escucha lo que te estoy diciendo. Yo voy a ir, pero cuando empiece la borrachera me voy a ir, dicen algunos. Yo voy a estar entre la familia, pero no, a mí no me van a controlar. ¿Tú crees que el borracho, hermanos, tiene control? A ver, hermano Lío, tú que eras bien borracho, porque yo te conocí ya casi librado del mal. Pero la hermana le pregunto mejor, ¿qué te parece? ¿No eras? ¿Qué eras? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada... Ok, ahora, aun cuando viniste al Señor, no, tú que la cerveza en un verano, ¿qué te hacía, la verdad? Mucha tentación. Ahora, ¿crees que después de casi 20 años de convertido todavía te dé tentación? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya tienes un dominio propio más grande. Ok, ahora ve lo que dice Pablo. Eso estaba conectado a la idolatría, porque la avaricia, inmundicia y fornicación estaban. Pero lo que hacía que la persona entrase a eso era el licor, el vino. Pablo entiende que una persona que toma vino realmente tendrá disolución. Pablo lo sabe. Ahora, la iglesia gentil pasaba por eso y dice, versículo 5, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Nadie, no hay nadie que te engañe. No está mal, hermano. El hermano es un exagerado. Ya hay Heineken que es 0% de alcohol. No está mal. Si no te va a emborrachar, pero es testimonio. ¿Ah? Es testimonio. No, hermano, es que no está mal. Popularmente en México, una no es ninguna. 2, la mitad de una. Y 3, hermano Mauro. Usted no levantó la mano hace rato, hermano. Pero mire. ¿O no? Sí, claro, yo me acuerdo de las pláticas que hemos tenido. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Dice, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que minimiza estos pecados puede engañarte. Y dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos, ¿qué? De desobediencia. Le hablo a todas las mujeres que están casadas con alguien que es alcohólico. Aquí viene la parte. Porque dice la mujer, no, es que yo me tengo que sujetar a mi marido y me mandó por el alcohol, ni modo que le diga que no. La Biblia dice que me tengo que sujetar. ¿Listos? Y ahora dice la Biblia, no seáis pues partícipes con ellos. Y entra esta palabra muy interesante, la palabra partícipe, ¿ok? Partícipe. Partícipe indica, hermanos, la ayuda, ayudarle a alguien, en cualquier forma o sentido. Los romanos en sus leyes eran tan estrictos, hermanos, que los romanos decían lo siguiente, ¿ok? Si alguien mata a alguien con un cuchillo, no solamente es culpable el que le dio el cuchillo, sino el que afiló el cuchillo. Entonces, si alguien se emborracha, no solamente es borracho el que tomó la botella, sino el que la destapó, y también el que se la trajo, y el que la compró. Y dices, hermano, pero ¿cómo pues? Tendríamos que salir del mundo. Ahora aquí es donde viene el sentido común. Dice, porque en otro tiempo erais, ¿qué, hermanos? Tinieblas.
en otro tiempo éramos, ¿qué, hermanos? Tinieblas. Dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Lo que va a hacer Pablo es que ahora va a hacer una comparación a través del fruto. Un huerto, un árbol de huerto, te da un fruto. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay árboles que no te dan fruto. Nada más sirven para dar sombra. Entonces, si tú estás casado con alguien que no da frutos, nomás te está dando sombra. Hay un cierto tipo de beneficio. Pero si hay alguien que da fruto, y un fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Esto es la obediencia de lo que Dios ha dicho, que es la justicia. La palabra justicia de tzedek significa obedecer a lo que Dios ha dicho. Por eso dice y verdad. Ahora, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis, ahí está la palabra, no ayudes. No participéis en las obras, ¿qué? Infructuosas de ¿qué? De las tinieblas. O sea, ¿cómo yo puedo participar? ¿Cómo yo puedo participar? Si yo proveo mi casa para que se haga una fiesta, yo estoy participando. No es que yo no traje el alcohol, la trajo ese de contrabando, sí, pero tú ya participaste. En el caso de ellos, de los efesios, decían, cuando viene la fiesta de Dioniso, ¿ok? Que era un festival increíble en todas las calles de Éfeso, donde todos se emborrachaban porque sacaban la vendimia y sacaban todas las uvas. ¿Qué decía? Participar era proveer las uvas para ese ¿qué? Festival. Lo cual a veces incurre en grandes pérdidas económicas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque imagínate, el que tiene campos y luego para eso es cuando más vende, ¿cómo le hago? No participéis. Ahora dice ahí, no participéis. ¿Por qué? Dice, y no participéis en las obras infructuosas. O sea que las obras que se hacían para las festividades de Dioniso, de Artemisa, de Afrodita, de Atriano, todos estos dioses, hermanos, no traían ningún fruto. A ver, ¿qué fruto trae el casino, hermanos? ¿A poco no llegó el casino y se empezó a hacer más bonito el gym? ¿Verdad? Y dice uno, yo por eso voy a jugar, porque mira cómo se ha puesto el gym. No, pues lo están haciendo con tu dinero. Porque sí, de pronto uno gana, pero los demás, ¿qué, hermanos? Pierden. ¿Cómo le hacen para mantener tal? ¿Se acuerdan ustedes cuando entró a la ciudad? Dijo, no, que va a entrar al casino y ya nadie tiene que pagar City Sticker para los carros. ¿A poco no? Entonces, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo lo quería pagar, no me lo dejan pagar, pues ¿qué vamos a hacer? Pero para que se aprobase la ley del casino. Fue por eso que lo hicieron, hermanos. Ellos nunca saltan sin guarache. Bueno, en el caso de los americanos, nunca saltan sin zapatos. Son bien, mira, bien vivos. Ahora, en el caso de no participéis, ¿qué es infructuoso? Piensa. ¿Cuánto vale una botella de licor? Pues depende. Pero lo más chafa, 20. Valen hasta 100, 200, 300. ¿Cómo sé? Porque tuve, hermanos, que prepararme para esta clase. No sé cómo sabe el hermano. Les digo, no. ¿O no es cierto que valen hasta 100, hermanos? ¿Cuánto te vale un shot en una barra? 5, 10 dólares. ¿Y sigue la gente qué? Ahora, ¿qué fruto te trae ello? Si te avergüenza, porque te arrastras, porque te vomitas, porque pierdes el sentido, porque causas dolor a tu familia, porque das mal ejemplo a tus hijos. Dime qué fruto es infructuoso. Es lo que está diciendo Pablo. No hay ningún fruto que saques de ahí. No hay ningún fruto. Ese árbol es infructuoso. Dice, nosotros no participemos de esas obras. No, es que mi esposo me dijo que pasara por... Pasa tú. No voy a participar de eso. No. No, es que vamos a hacer una comida y vamos a hacer baile y necesitamos que tú le entres. No, yo no le voy a entrar. Porque tú siempre tienes control de ti mismo. Y vives en un país que te permite la libertad de religión en todas las empresas que tú trabajes. Así que no culpes que no es que aquí trabajo, no. Porque yo trabajé en una empresa, ¿ok? Le llaman de las Fortune 500. Y estaba por ley que si uno no quería participar de algo, lo podía hacer. Así que no culpes al trabajo. Porque si tú puedes decir el día que hoy, no.
y te proteges bajo la libre expresión de religión. Eso fue lo que yo hice. No, que ponte el gorrito. Entonces, ¿qué voy a poner un gorrito? Es que todos estamos, pues, tengo un gorrito, yo no voy a poner el gorrito. Yo no creo en eso. Y mi jefe, ¿que te lo vas a poner? No, no sabes lo que dice la política número 322. Que todos los empleados que trabajamos para esta compañía, si nos sentimos incómodos participando de un evento que está fuera de lo que tiene que ver con nuestra creencia, no lo tenemos que hacer. Y el día de hoy tenemos padres que no quieren decir a sus hijos, no hagas esto, porque les da temor, porque van a sentirse raros, por favor. Y luego porque salen bien paganos los hijos. Si te fijas, no participéis indica eso. Indica que cuando yo era pequeño me gustaba pedir la calaverita. ¿Alguien pidió la calaverita? ¿Saben de qué estoy hablando, hermanos? Levanten la mano, ¿quién no sabe de qué estoy hablando? Le voy a explicar. Tú hacías una caja y le hacías cara de calabaza, porque en México no hay calabazas como aquí en Illinois, hermano. Y entonces le ponías una vela y le pedías la calaverita. Me da para mi calaverita, decía la gente, el día de los muertos, que son 3 días, que era bien bueno porque eran 3 días de petición. Y entonces, ¿qué pasaba? Me iba requete bien a mí, hermanos. Me iba requete bien. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando uno viene a Cristo, ¿qué dices? Pues voy a tirar la cajita para que la use alguien más. No. Voy a tirar el disfraz para que lo use alguien más. No. Que nosotros cuando vinimos a Cristo tuvimos que deshacernos de muchas cosas y lo tuvimos que poner en bolsas de plástico negro para que la basura se las llevara. Porque aquí somos muy dados a que lo pones ahí, pasa la gente, mira, ahí está una máscara de Mike Myers, déjame, me paro. Ahí está una máscara de Jason. Y entonces empieza la gente a participar de otras cosas. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ahora, es que ya me convertí y tengo muchos licores, ni modo que los tire. Fíjate que hay esposas bien inteligentes, que cuando se emborracha el esposo, ahí están tirando todo el licor y al otro día, ¿qué pasó, mi amor? Te lo tomaste todo. Yo sé, porque pues yo era chiquito y me supe todas las movidas de eso. Muy bien, sigamos con la clase. Entonces, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué, hermanos? Reprendedlas. Aquí es donde uno, hermanos, va a decidir decir algo o no decir nada, porque el gran reto que tiene esta nueva generación es quedar callado. Hoy en día nadie quiere decir nada porque va a ofender. Y el callar, hermanos, otorga. Y Pablo dice no. O sea, dice, cuando los efesios estaban ahí, que ya se venía el día de Dionisio, de marzo, creo que es el 7 o el 14, ya se viene la fiesta y todo, ¿qué, le vas a entrar o no? Y ellos dirán, entre los hermanos, vamos, ándale. Porque, hermanos, la mayoría de las maldades dentro de la iglesia se hacen fuera de la iglesia. Se hacen entre 2, 3 hermanos carnales que empiezan a incitar a todos los demás. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Si tú pasa esto y te están motivando, tú mismo deberías de ¿qué? Reprender. No, eso no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Es lo que está diciendo Pablo. Porque el problema es que como nadie decía nada, hermanos, ahí va. Yo no voy a participar, pero ahí andaba en la pachanga. Ahí andaba en el festival. Yo no hice nada, no bailé, pero me movía la cabeza. Pero sí es que me daban, pero no bailé. Y yo estoy en la mesa, pero no voy a hacer nada malo. Es que eso es participar. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo Pablo. Está refiriéndose a ese concepto. Y dice, me voy a sentar a la barra, pero no voy a tomar, nada más voy a acompañar al borracho. Eso es participar. Esta parte que tenemos que entender, de la cual está hablando Pablo, dice, sino más bien reprenderla. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de ellos, de lo que ellos hacen en secreto. Sí, lo estamos hablando porque es para edificación, pero ellos lo hacen en secreto, porque hay hermanos que lo hacen en secreto. No les conviene hablar en público. Acá, mira, lo vamos a hacer entre nosotros, pero gracias al Facebook, Instagram y todo, ya toda la gente se entera. ¿Sí te fijas? Pero ¿cuántas? Porque decían, no, es que ahora la iglesia, antes también era igual, nada más que antes no había medios, nadie se enteraba. Y aquí viene la otra parte. Dice, ¿por qué? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque a la luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué está diciendo? Si alguno de ustedes o yo mismo me empiezo a sentir incómodo con esta clase, me empiezo como que así como, híjole, ya el hermano me cachó, es porque está saliendo a la luz. Es que porque hay gente, hermanos, que dice, no, es que la marihuana, aquí nunca dice marihuana, entonces yo voy a fumarme 2, 3 de marihuana, porque aquí no dice marihuana. Es que tú no entiendes qué es el concepto de la disolución, lo que causa la droga. Es lo que está diciendo Pablo, lo que hace que la gente pierda sobriedad.
Y entonces dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia a la luz. ¿Sabes por qué a veces a nuestros jóvenes no les gusta que nosotros sepamos lo que hacen? Porque nosotros sí los vamos a reprender. Nosotros sí los vamos a corregir. Pero si no hay problema, ¿por qué no publicarlo? En el momento que algo no se quiere publicar, es algo que se tiene temor a algo más. Y dice ahí la escritura, por lo cual dice, fíjate tú, imagínate tú, hermanos, una fiesta, y entonces tenemos, vamos a ir, Ricardo, para que nadie se sienta mal que estamos hablando de ellos, ¿ok? Vamos a ir, Ricardo. Vamos a ir que Ricardo se va a Las Vegas a predicar, ¿ok? Y me ponen en un hotel los hermanos, porque así cada vez me ponen. Entonces, a la 1 de la mañana, como empieza la vida, pues digo, no, pues yo voy a salir. Pues aquí voy a ir a predicar el evangelio, digo yo, ¿ok? Y me encuentro entre muchos, en mucho ambiente, entre el baile y acá y la droga y todo, y un ambientazo, ¿ve? Yo estoy ahí, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo les predico el evangelio? Ahorita empiezo. Y ya cuando menos me doy cuenta, yo también estoy, ¿qué manos? Porque es una mentira que la gente diga, voy a irles a predicar, por eso voy. Eso es, olvídate de eso, ¿ok? Porque si no les predicas cuando puedes, menos cuando están todos juntos, ¿ok? ¿Y qué sucede, hermanos? Entonces dice Pablo, los exhorta a los efesios y les dice lo siguiente, dice Pablo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Esta profecía del profeta Isaías, muy interesante, está diciendo que yo, Ricardo, estoy en Las Vegas a la 1 de la mañana, ¿verdad? Y dice, despiértate, Ricardo, tú que duermes. Estás entre los muertos, espiritualmente hablando. Despiértate, o sea, no digas que no es así, no digas que no estás participando. Por eso, hermanos, aún con nuestros hijos, pongan atención a que somos padres, y les dejamos dinero, cuando morimos, herencia, hay que estar bien estipulado. Ya Caleb, todo está estipulado. Todo es pero. ¿Pero qué? Ok. Si hay disolución en él, no le den nada. ¿Por qué? Porque yo estoy allá y todavía está acá participando, porque yo le estoy proveyendo, ¿qué, hermanos? Algo que le causa daño a él. Si ves cómo los padres, hermanos, y cuántos padres, no, es que viene el hijo y es que se va a hacer su... Pues aquí está, mijito, no sabes que lo que estás haciendo, estás participando de las obras infructuosas de qué, hermanos, de las tinieblas. A eso está hablando Pablo. Y luego dice ahí, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. O sea, me dice Ricardo, si te levantas te va a alumbrar Cristo. Eso es lo que me está diciendo a mí Pablo. Levántate, Ricardo, y te va a alumbrar Cristo. ¿Por qué? Dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Sale el hermano, no le entendí nada al hermano. O sea, sí le entendí, pero como que no le entendí. ¿Sí ves? No seáis insensatos, dice Pablo, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De cuál sea la voluntad del Señor. Y ahí viene el punto, la liga. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Porque ¿sabes qué decían ellos? No, espérame. Yo no me iba a ir allá, pero como me emborraché, es culpa de Dioniso. Ese fue el que, la verdad. Y entonces dice Pablo, es que tu vida está siendo idólatra. ¿Sabes qué dice Pablo, hermanos? Compara el vino con el Espíritu Santo. Esto es algo muy interesante. Y dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Aquellos que nos hemos emborrachado, porque yo lo hice 2 veces, con este y con aquel, 2 nada más. Yo era el menor, ustedes me indujeron a ese tipo de pecado, pero esto antes de ser cristiano, ¿ok? Entonces yo lo hice 2 veces, ¿y qué aprendí, hermanos? Aprendí que te vuelves bien feliz luego, pierdes sentido luego, hermanos, y te vuelves feliz, ¿o no, hermana Ana Luz? 2 por semana, le creo, 2 veces, 2 veces. Ok, pero se puso feliz. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que dice Dios es, así como tomas vino, llénate del Espíritu de Dios. Porque así como el vino descontrola tu cuerpo para hacer todas esas tragedias y comedias, si te llenas del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te va a controlar. Por eso he hablado con hermanos y dice, hermano, ¿y a ti no se te hace difícil eso? Le digo,
Pues no, ya la verdad que eso ya no se me hace difícil. Antes cuando empezaba así, ahorita ya no. ¿Por qué? Porque las palabras que el Espíritu dio a los apóstoles, a los escritores, me ha afirmado que, ¿sabes qué? Por aquí vamos, por aquí vamos. Pero luego vienen otras tentaciones. Y entonces, si uno se llena de la palabra de Dios, hermanos, va a haber control. Ahora, ¿sabes por qué a muchos no les gusta venir a la iglesia? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué, hermanos? Reprendidas. Cuando tu hijo, como mi hijo, de pronto no va a querer venir a la iglesia, hermanos. Yo sé que todos vamos a detalle con eso, pero no le echen la culpa al que está predicando, hermanos. Es que están siendo reprendidos en sus tinieblas y por eso no les gusta venir, porque ahí va otra vez el hermano y está hablando de mí y alguien le dijo, no, la luz empieza a dar brillo en todo. Y entonces dice la Escritura, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará, ¿qué, hermanos? Cristo. Y entonces luego dice que si uno se llena del Espíritu de Dios, como consecuencia, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjate cómo aquí no habla de varones y habla de todos, porque a veces la mujer la que nos tiene que decir, ándale, te está hablando el hermano a ti, ándale que vino tu mamá y que le ayudes a tu sobrina porque se va a hacer su fiestón. Ándele, dele. A veces esa parte es someteos unos a otros. Someter indica que tenemos que nosotros guardarnos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué les pareció la clase? ¿Sí? Ya Dioniso hoy en día no es famoso. Dioniso ya no es famoso. Pero cómo se han mostrado nuevas formas de ebriedad, es increíble, hermanos. El día de hoy hay tantas formas nuevas de ebriedad, hermanos, que nada más en Estados Unidos, hermanos, hay una gran adicción a un nuevo producto de droga que salió solamente 17 años y no lo pueden controlar. Eso será fatal. Entonces yo le digo a Caleb, ponme atención. Le digo, ahorita que vas a entrar a la secundaria, te van a ofrecer, ¿qué? Brownies. Yo sé que te gustan los dulces, pero ya sabes lo que te da el brownie. No, te voy a enseñar lo que te da el brownie. ¿Por qué, hermanos? Porque así es como, ¿qué, hermanos? A ver, Abby, ¿alguna vez te ofrecieron? Sí. No, Juan, yo creo que eran los que ofrecía. A ver. No voy a decir nada, Pillo, porque ella ya se confesó hace mucho tiempo. Alan, ¿alguna vez te han ofrecido? ¿Qué te ofrecieron? Tengan cuidado, chavos. Pero no se requiere ir a la escuela solamente, hermanos. Aún en el trabajo. ¿A poco no? Va a trabajar overtime, mira, con aguantas toda la noche. Y uno empieza a martirizar su cuerpo. Lo voy a dejar para preguntas y comentarios. ¿Quién me entendió la clase, hermanos? Hermano, preguntas. Hermano Ricardo, no lo conozco personalmente, pero le agradezco el hecho de que me haya tomado en cuenta para esto del canto. La verdad es un honor para mí que lo haga. Espero que sirva, que se conozca, porque son de las cosas que he hecho para el Señor, y espero que sea de edificación y de gozo también para que lo escuche y lo pueda cantar y edificarse también con él. Muchas gracias, hermano, por tomarme en cuenta. Dios lo bendiga. Gracias. Me adoptaste y hoy levanto mi voz. Te amo y el mundo se que solo tú eres mi Dios y mi salvación.